Buenas tardes a todos y a todas que hoy están participando de nuestra conferencia internacional con el profesor doctor Eduardo Fernández, Javieres Fernández, que muy gentilmente aceptó nuestra invitación para esta charla con nosotros, intitulada Ser docente entre la experiencia, la escuela y el Estado. Bueno, voy a hacer la pequeña presentación del currículum del profesor. Ustedes después pueden leer sus publicaciones. También yo lo sigo en la red social ResearchGate, ¿sí? En que hay muchos textos súper interesantes académicos que ha publicado a lo largo de su formación y actuación como investigador. Bueno, el profesor Eduardo hizo el doctorado en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Es investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Sus publicaciones tratan de temas como currículo, desarrollo profesional docente y políticas educativas, ¿sí? Entonces, muy bienvenido, profesor Eduardo, y muchas gracias por haber aceptado hacer este diálogo con nosotros, con nuestros estudiantes, con los profesores y con los participantes externos de nuestra universidad que están hoy por acá en esta sala virtual, ¿sí? Ojalá no tengamos ningún problema de invasión, ¿sí? Muchas gracias y la palabra es de usted. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora, por su invitación y haberme presentado. Estoy muy contento, por supuesto, de estar acá. Para uno es siempre una experiencia valiosa poder compartir con estudiantes de otros países. Es una cosa muy desafiante y muy hermosa a la vez, así que pido por eso. Yo quisiera hacer como unos pequeños... hablarles de unas pequeñas inquietudes de alguna manera que tengo y que para que lo vayamos viendo a medida que va transcurriendo, digamos, este momento. Bueno, ciertamente me preocupa un poco el tema del lenguaje. Eh, Espero que la profesora se sienta con toda la libertad en algún momento de poder traducir alguna frase que no está bien, que no queda bien clara. En América Latina somos muchos los que hablamos español, pero nos damos cuenta que todos hablamos español de manera distinta. Entonces, si alguien entre ustedes ha estudiado español, sabe español, pero lo hizo con algún profesor, voy a dar un ejemplo, peruano, no significa que va a entender el español chileno. Hay diferencias y a veces uno no logra hacerse entender, aunque el idioma sea el mismo. Así que yo quiero decir eso. Yo espero que haya algún momento también de conversación. Me gustaría, en la medida de lo posible, escuchar a alguno de ustedes, si se puede. Sepan que también manejo el inglés bastante fluidamente, así que si en algún momento se genera ahí algo, también puedo comunicarme bien por el inglés. De todas maneras, la profesora me explicaba que el español no era tan difícil para ustedes y eso me da tranquilidad. Lo segundo es el tema del, bueno, que estamos en este espacio virtual, que por un lado es como facilita cosas, pero dificulta cosas, ¿no? Yo ahora estoy hablando y veo letras y veo algunas fotos, y entonces para uno es difícil saber cómo se va sintiendo lo que uno va diciendo, ¿no? Entonces, en ese contexto he pensado de que quizás en esta hora una presentación que de alguna manera esté dividida por al menos unas dos partes, ¿no? Una primera parte hablo, de alguna manera voy a estructurar lo que quiero decir con algunas preguntas, luego a ver si más que ustedes me hagan preguntas, si a lo mejor ustedes me responden las preguntas, que me gustaría mucho, porque eso podría permitir un pequeño diálogo, y luego haría como una segunda parte, ¿ya? Entonces,
más que hablar 50 minutos y después dejar 10 o 15 minutos para ustedes, estaba pensando que quizás sería mejor hablar unos 15 minutos, 20 minutos, luego ver si podemos dialogar un poco y luego retomar con una segunda parte. Ya, esa es como mi propuesta. Respecto de lo que voy a decir también, especialmente cuando es virtual, es que en educación, eh, hablo en términos generales, estamos cada vez más acostumbrados como a un lenguaje que es como, vamos a llamarlo científico, ¿no? Un lenguaje de tablas, de números, de muchas diagramas, en donde de alguna manera se trata como de poder establecer algunas verdades, ¿no? Verdades que todos debiéramos estar de acuerdo. Entonces, claro, cuando un investigador utiliza ciertas metodologías, llamámosla, por ejemplo, cuantitativa, y luego muestra gráfico, como entretenido verlo, porque tienen los números. Pero quienes más bien nos interesa hablar de las ideas, de los principios que debieran animar lo que hacemos, eso pone un desafío, porque ya lo que uno tiene que tratar de hacer no es impactar la vista o la observación, sino que tratar de impactar las convicciones de las personas. Entonces eso significa que tengo unas diapositivas, pero no se hagan muchas ilusiones porque son solamente textos, que bueno, que pueden ayudar a seguirme en lo que voy a estar diciendo, pero no es visualmente una cosa muy interesante. Espero que más bien poder utilizar ese texto para ir haciéndolo reflexionar en la medida que yo voy hablando. Hay una tercera cosa que es importante, que quizá iba primero que de lo último que dije. Yo hablo un poco desde lo que he estudiado en Chile, este es mi hábitus. Tengo, por supuesto, conocimiento de lo que está pasando en otras partes del mundo, pero sabemos que eh, es imposible saber los detalles de lo que pasa en las distintas partes del mundo. Y en educación los detalles son muy importantes, hacen una diferencia muy importante. Con lo que quiero decir es que muchas de las cosas que voy a hablar más bien hacen referencia a un contexto chileno. He estudiado algo del contexto brasilero, pero desde ya pido disculpas si digo cosas que suenan como verdad respecto de Brasil, y que quizás no son tan verdad. Pero bueno, ese es el sentido de que hoy día tratemos de conversar un poquito y nos conozcamos más. Voy a hacer el esfuerzo, no soy totalmente hábil, pero voy a tratar de subir esta presentación que les decía. Eh, no voy a insistir mucho, de manera que si no me resulta, vamos a lo mejor que tener que buscar otra forma, ¿no? Pero debería haber estado abierto y no me está mostrando por alguna razón la, la diapositiva, lo cual no nos vamos a complicar mucho la vida. Voy a hacer el último intento. No me la está mostrando. Quizás lo que voy a hacer, profesora Valesca, le mando el correo, a usted su correo y usted la sube, porque por alguna razón no puedo desde mi computador. ¿Sí? Bueno, les decía que, ¿me están siguiendo? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ese es el Sí. problema? Le decía, se le mando, profesora Valesca, el Power a su correo electrónico y usted lo sube en algún momento para compartirlo, porque no me deja compartirlo desde mi computador lo que tenía preparado por alguna razón. Ujú, ¿Sí? ¿Lo hago así? No me ujú. demoro. Ya. Vamos a hacerlo rápidamente, las disculpas correspondientes, pero esto va a ser muy rápido.
profesora, le mandé a su correo. Cuando usted pueda lo comparte y si no, voy a No, no estar llegó yo todavía. a llegar en algún momento, porque lo acabo de enviar. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes en general, que ya está el título, ¿no? Ser docente entre la experiencia, la escuela y el Estado. De alguna manera eso refleja lo que yo he estado investigando. La verdad las cosas es que a mí me interesa tener una mirada que más que defina lo que debemos o no debemos hacer en la escuela, independiente de que hay cosas que sí deben hacerse en la escuela. Eh, Hay muchas cosas que de alguna manera no pueden ser preestablecidas, hay muchas cosas que de alguna manera hay que entenderlas dentro de comprensiones más amplias de lo que pasa en la sociedad, que hace que muchas veces, más allá de las buenas intenciones, que lo que pasa en la escuela a veces no es tan óptimo o no es tan adecuado. ¿Mm? Y eso tiene que ver con algo que quizás le ponemos poca atención, a pesar de que es extremadamente importante, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Ya? Es decir, finalmente las escuelas, lo importante de las escuelas son que son lugares eh, que se organizan en torno a esto que llamamos conocimiento. Nosotros los profesores lo conocemos como currículo, ¿sí? Pero el currículo finalmente es eso, el conocimiento que en un momento determinado se da a conocer a través de la escuela. Y para mí ahí hay un aspecto que es muy complejo, es muy complicado, desde la teoría de alguna manera que yo he estudiado, y es por qué determinados conocimientos sí y por qué determinados conocimientos no. ¿Mm? ¿Por qué tenemos un currículum que enseña determinadas cosas y tenemos un currículum que no enseña otras? Eh, y eso, por supuesto, tiene algunas preguntas que son complicadas, tienen que ver con que por qué ese conocimiento beneficia a algunos y a otros no los beneficia. Como que de alguna manera los conocimientos que entrega el currículo, de alguna manera, está más al servicio de algunos grupos que de otros, ¿ya? Esa es una pregunta que a mí siempre me ha preocupado mucho y es lo que yo trato como un poco de estudiar. Ahora, para los que estamos hablando hoy día, esta pregunta es súper importante en términos de lo que ustedes o muchos de ustedes van a hacer como futuros profesores y bueno, de los profesores que están acá presentes, porque si hay alguien que puede hacer algo con esta pregunta, puede hacer algo sobre esta pregunta, son los profesores. Son finalmente los profesores los que están permanentemente mediando entre un grupo de contenidos y viendo cómo esos contenidos se pueden entregar a otras personas llamadas estudiantes. Y de alguna manera, lo que ustedes van a poder eh, definir como su profesión va a estar determinado cómo resuelven este problema. Es decir, va a haber un día, y esto me parece a mí que no es un ejemplo, ¿no? Un día que ustedes podrán decir si son buenos o malos profesores, de alguna manera va a depender de eso, ¿no es cierto? De cuánto conocimiento pudieron entregar, de cuánto conocimiento lograron que sus estudiantes pudieran aprender. Entonces, el conocimiento y cómo se entrega es súper importante al momento de que cada uno de nosotros nos definamos como profesores. En el fondo, casi diríamos que define un poco lo que significa ser profesor. Eso puede tener, ¿no es cierto?, un aspecto que muchas veces no ha sido del todo considerado, que se habla poco. Y es que precisamente un profesor, porque tiene que mediar, tiene que efectivamente usar su persona para que un determinado conocimiento que muchas veces no define él, ¿no es cierto? Hay un currículum que viene fijado muchas veces de antemano. Bueno, el profesor realmente tiene que involucrarse, tiene que hacer parte. Un profesor que, como lo sabemos hoy día, que solamente se dedica a, eh, a un profesor que simplemente se dedica a entregar conocimiento, ¿no es cierto?, centrado atrás de un escritorio, muchas veces no logra su finalidad, que es que su estudiante aprenda. O sea, el profesor realmente se tiene que involucrar.
Y en ese involucrar entra una dimensión que es muy importante en los profesores y, como decía, no siempre es tomada en cuenta, que es lo personal. Es decir, la profesión docente tiene una dimensión, lo personal es muy importante. Es decir, puede ser que un ejemplo, como todos los ejemplos, quizás no el mejor, pero cuando usted va a ver al doctor y le duele, ¿no es cierto?, el estómago, eh, quizás para el profesor, para el doctor no es tan importante saber dónde vive, cómo vive, eh, qué, qué cosas le interesan, qué cosas no le interesa. Eh, el doctor no necesita eh, tener la necesidad de visitar donde usted vive, etcétera, etcétera, porque el doctor lo que le interesa es su estómago, y va a estudiar su estómago y va a decir, ah, aquí se necesita esta medicina. En ese sentido es lo que digo que quizás lo personal está muy presente en los profesores y no tan presente en otras profesiones. Digo no tan presente porque, por ejemplo, un doctor que es empático, un profesor, un doctor que quiere ser buen doctor, sabe que tiene que tratar bien al paciente, tiene que escuchar. Bueno, también hay cosas personales, por ser. Pero lo que quiero decir es que finalmente un doctor puede no involucrarse tanto personalmente y puede que sea un buen doctor igual. En cambio, un profesor que no se involucra personalmente, lo más probable es que tenga problemas para poder entregar, ¿no es cierto?, su conocimiento. Y eso es lo personal. Ahora, lo personal no es simplemente lo subjetivo, no es lo que sentimos adentro, ¿ya? Por lo menos no es el sentido que yo quiero compartir con ustedes hoy. Eh, Tampoco tiene que ver solamente con el yo. ¿Sí? O sea, un profesor es aquel que hace lo que él dice que hay que hacer. El profesor no es quien, ¿no es cierto?, eh, simplemente se levanta todas las mañanas y hace lo que le gusta, ¿no? Eh, pero lo que estoy diciendo es que quien sea ese profesor va a incidir en lo que hace. Y por lo tanto, de alguna manera, la experiencia del profesor es muy, muy importante. Ahora, por supuesto, cuando nosotros hablamos de experiencia, son todos términos difíciles. ¿Sí? Y ahora van a llegar a ver la relación que quiero establecer. La experiencia ciertamente tiene distintos aspectos que van más allá del yo, y tiene al menos tres cosas que de alguna manera definen quiénes son. En primer lugar, nosotros las personas estamos en un espacio, un territorio, en un ambiente, en un contexto, ¿ya? Y eso es muy importante. El profesor, como lo vamos a ver, él funciona en determinados contextos. Muchas veces escuchamos a profesores decir que el contexto donde hacen clases es muy difícil, pero eso es parte de su experiencia, porque él está en ese contexto, él tiene que de alguna manera ver cómo se mueve dentro de ese contexto para hacer lo que realiza. Hay una segunda cosa de la experiencia que es importante, que es el tiempo. Nosotros, nuestra experiencia siempre es temporal. Nosotros nos levantamos en la mañana, nos acostamos en la noche, hacemos clases durante el día, eh, tenemos una edad determinada, nuestros estudiantes tienen otra edad. En fin, el tiempo es un aspecto súper importante de la experiencia y también lo es en la vida de un profesor. Y finalmente, la otra cosa de las experiencias es que las experiencias llamamos que son relacionales, es decir, un aspecto importante de nuestra experiencia es que estamos siempre compartiendo con otros. Yo ahora mi experiencia es estar hablando con ustedes. Y por lo tanto sabemos que, eh, que para el profesor eso es muy importante porque finalmente trabaja con estudiantes. Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto?, y ahí a lo mejor Valesca, si puede compartir la pantalla, le puedo ir diciendo qué mostrar. Yo Vamos a verlo. Mm. traté de darlo, pero no me da, por alguna razón no me deja compartir. Probablemente ¿La están viendo? ahí se está abriendo. Título, ya hablamos,
y en lo que estoy desarrollando ahora, si pudiese bajar una más. Entonces aquí viene una anterior, una anterior, una anterior. Eso. Entonces, cuando yo digo que está lo personal del profesor, que de alguna manera involucra su experiencia, ahí salen preguntas súper importantes. Porque finalmente un profesor, por supuesto que va a usar técnica, por supuesto que va a estudiar conocimiento, por supuesto que va a estar en una escuela con normas, etcétera, etcétera. Pero puesto que también él va a incorporar su experiencia, debiera hacerse algunas preguntas. Y esas son las preguntas que yo quiero lanzar ahora en un primer momento, que ojalá las lean eh, y las vayan pensando ustedes, ¿no? Especialmente aquellos que están que pronto ya van a empezar a hacer sus prácticas, es que ya no las hicieron o ya pronto van a hacer clases. Porque en términos de nuestra experiencia, hay algunas que tenemos que hacer. Entonces, una primera pregunta que yo me hago es cómo enseñar dentro de espacios culturales, sociales, territoriales, sociales, particulares, con recursos dispares, normas propias, etc. Ahí la pregunta tiene que ver que un profesor vive en un barrio, un profesor vive en un vecindario, un profesor ha vivido su vida en determinados lugares y de pronto tiene que ir a un lugar llamado escuela, donde a lo mejor está en un barrio distinto, donde mejor las personas han vivido dentro de esos barrios una serie de vinculaciones que a lo mejor ese profesor no ha tenido. Y entonces evidentemente que esa es una dificultad. Es una dificultad que no siempre es tomada en cuenta. Por ejemplo, si nosotros hablásemos hace 20 años atrás, la escuela de barrio tenía mucha importancia. Incluso un poco la idea es que el profesor viviera en el mismo barrio que los estudiantes. Hoy día la dinámica ha ido variando y ya vamos a hablar un poquito de eso. Hoy día no existen las escuelas de barrio. Los estudiantes van muchas veces a la escuela y abandonan sus barrios y se van a otro sector, ¿ah? Y recorren distintas partes de las ciudades. Bueno, todo eso genera, de alguna manera, que las pertenencias a los lugares vayan cambiando. Y eso es un problema del profesor. Cómo un profesor se siente parte de un mundo que a lo mejor no es tan de él. O cómo ayuda a estudiantes que vienen de otros mundos a sentirse parte de una escuela. Es cierto que hoy día, y paso a la segunda pregunta, es cierto que en Chile, por supuesto, mi mente está puesta en Chile, se han hecho hartos esfuerzos para que las escuelas mejoren, tengan más recursos, sean más acogedoras, pero de alguna manera las escuelas se empiezan a pensar como se piensan las escuelas en determinados sectores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una escuela de barrio donde las puertas estaban abiertas, hoy día encontramos escuelas donde las puertas están cerradas, ¿sí? Muy al estilo a lo mejor de lo que es un banco en un sector residencial de clase media, donde hay un guardia incluso hoy en día, donde hay que pedir hora para poder entrar. O sea, mientras en una junta de vecinos van todos los vecinos a una escuela, hay que hacer otro tipo de trámites y procedimientos. Pero lo que quiero problematizar con esto es hacerles entender de que cuando nosotros pensamos en ser profesores, tenemos que tomar muy en serio lo que significa estar moviéndonos dentro de un espacio que quizás no es el nuestro, que tenemos que adaptarnos, o viceversa, que vamos a tener estudiantes que no se sienten parte de esos ambientes. Esa es una pregunta que hay que hacerse cuando uno piensa en la profesión desde la propia experiencia. Una segunda pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo enseñar dentro de tiempos, horarios, cronologías, trayectorias, secuencias, biografías, que son al mismo tiempo dinámicas y cambiantes? No estoy solamente hablando, y ciertamente es importante, ¿no? De que la escuela, ¿no es cierto?, parte a las 8 de la mañana, dura 45 minutos, luego hay un descanso quizás, y luego, ¿no es cierto?, a la 1:30 hay algo que comer. Claro, hay algo de eso. Los tiempos no funcionan lo mismo para las personas. Aquí hay una discusión, hay personas que a lo mejor funcionan muy bien en 1 hora y media, pero hay personas que a los 40 minutos están distraídas. ¿Ah? Los tiempos son distintos.
para la persona distraída, el tiempo transcurrió de alguna manera más lento que a lo mejor la persona que en 45, 100, una hora y media está muy activo. Lo estoy pensando no en términos de estas teorías de la concentración, no, sino en términos de que nosotros experimentamos el tiempo de manera distinta. Ustedes jóvenes están con mucha energía, están en una etapa determinada de su vida. La vida escolar, la vida personal y la vida profesional se vive de una manera distinta a los 25 años que los 50 años. Y van a estar en un ambiente donde sus trayectorias que están recién comenzando van a entrar en alguna medida en conflicto con trayectorias de profesores de mayores años, ¿no? Y ahí vienen estas disputas entre los profesores jóvenes, entre los profesores viejos. Bueno, y eso llévenlo también, por supuesto, a sus propios estudiantes. Estudiantes que están en una etapa de la vida, que están escribiendo sus propias historias, que están teniendo una percepción del tiempo que puede ser muy distinta a la que tienen ustedes. Entonces, cuando decimos tenemos que rescatar lo personal del profesor, es esa capacidad del profesor de darse cuenta de estas dinámicas, de estas diferencias que se dan, porque las personas que están ahí están viviendo el tiempo también, lo viven de manera distinta. Y cómo el conocimiento se va a vincular con eso. ¿Mm? Y finalmente lo último, en términos de la experiencia, para ir cerrando un poco este acápite, cómo enseñar en medio de interacciones con estudiantes, administrativos, colegas, que son conflictivas y colaborativas, que son al mismo tiempo incluyentes y excluyentes, que son libres y delimitadas a la vez. Ahí hay otro tema que es muy importante, ¿no? O sea, ustedes tienen sus amigos, tienen a su familia, ahora tienen a sus compañeros de universidad, donde de alguna manera van a tener que empezar a hablar con personas que son súper distintas a ustedes. Ahora, ese es un tema con los estudiantes que es muy, muy fuerte, porque claro, hay una obligación de que hay que enseñarle a todos los estudiantes, pero sin embargo, eso no significa que la relación con esos estudiantes sea simple, sea fácil. ¿Cómo podemos nosotros usar nuestra experiencia para poder establecer relaciones que sean beneficiosas, para que sean relaciones enriquecedoras? Entonces, la primera pregunta, entonces, que estas preguntas son importantes porque yo creo que hoy día, cuando hablamos de ser profesor, hoy día estamos en momentos de reforma, de políticas educativas, van a la universidad, hay muchas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero la verdad las cosas que hablamos poco de cómo eso tiene que traducirse en términos de las experiencias de las personas. Y yo creo que eso es muy importante porque ponerse profesor, como ustedes saben en general, con ninguna profesión, es ponerse una ropa y me saco la ropa. De alguna manera, lo que hacemos como profesionales responde a quienes somos. Y por lo tanto es muy importante que este tipo de preguntas las podamos hacer. Hoy día, por ejemplo, hay preguntas que tenemos que hacernos. Hay muchos, muchos profesores que están dejando la profesión. Hay muchos profesores que luego de algunos años en el aula quieren ser administrativos y pareciera a veces que tenemos más interés por ser administrativo que profesor. Yo creo que una razón, dentro de las muchas que puede haber, es que lo personal va quedando fuera. Entonces hacer estas preguntas no tan solo tiene que ver cómo ser mejores profesores, sino cómo hacer que la profesión sea más satisfactoria. Porque si nosotros dejamos de lado la experiencia, como que nos vamos quedando vacíos un poco. El tener la posibilidad de pensar que nosotros podemos mejorar nuestra experiencia, y eso es lo que debiese significar el desarrollo docente, cómo nosotros podemos hacer de nuestra experiencia también un espacio, un tiempo y una interacción más provechosa experiencialmente para quienes tenemos al frente. Entonces esas eran las primeras cosas que yo quería hacer. Quizás ahora podemos hacer un pequeño alto, tengo entendido que tengo la hora entera, ¿no? Hasta la 1, ¿cierto? O sea, hasta las 2 en el caso mío, ustedes hasta las 3. Un pequeño alto, y no sé si pudiese, con harta, siempre difícil, tenemos 10 minutos, si algunas personas libremente me pudiesen contar cómo están respondiendo estas preguntas dentro, ¿no es cierto?, de este Estado federal llamado eh, el Grande do Sul, estas preguntas, vinculaciones con lo que quiero decir después. Espero que no sean tan tímidos.
o si tuviesen alguna pregunta de lo que he dicho hasta el momento. No, Hola, ¿todo bien? perdón, antes que Mario comente algo, hay una Claro. persona que entró en la sala que está intentando invadirnos, como te comentaba antes, Eduardo. Entonces, ella infelizmente ya la excluí, pero vuelve a ingresar, solo para que lo sepa, ¿sí? Lo estoy administrando acá para que no vuelva a molestarnos, ¿sí? Intentando administrarlo. Súper, no hay Perdón. problema. No, tranquilo. Muy bien. Entonces, como decía, creo que la primera y la segunda pregunta son un poco contradictorias porque me hicieron pensar mucho acerca de lo que hacer, porque, bueno, como dijiste, tenemos nuestras creencias, nuestros valores, por así decir, pero también hay que, bueno, hay que seguir la norma de la institución y todo eso. Entonces, creo que, ah, creo que ya dijiste la respuesta. Tenemos que tener un equilibrio entre lo personal y la institución. Además de que, bueno, creo que tenemos que conocer nuestros alumnos porque si los conocemos, tenemos un poco más de, ¿cómo puedo decir? Sabremos cómo lidiar con las situaciones, cómo hacer una tarea o cómo hacer con que ellos interactúen entre sí. Y ahí vámonos a la tercera pregunta que, bueno, uh, las interacciones entre los estudiantes son muy conflictantes porque veo mucho que las personas solamente se quedan con sus mismos grupitos de amistad, por así decir. Y entonces no hay tanta interacción o no hay cambio de ideas, no hay crecimiento, puedo decir. Entonces creo que esta es una parte muy compleja del docente, hacer con que los estudiantes interactúen con los otros estudiantes, no solamente con aquellos a quien les gusta. Gracias, Mario. Huy, y creo que hay otra persona que había levantado la mano. Huy, Lisette, creo. No me acuerdo. Bueno, muchas gracias, profesora. Profesor Eduardo, yo tengo una pregunta. Nosotros en este momento de pandemia siempre escuchamos mucho las competencias socioemocionales, por lo menos acá en Brasil. Y ¿cómo nosotros podríamos entender este movimiento dentro del currículum, dentro de lo que estamos hablando? Porque me parece también una, entre comillas, necesidad que este contenido también esté presente en las escuelas, en estos espacios que estamos hablando. ¿Cómo usted mira esta cuestión de esa, digamos, entre comillas, educación emocional y cómo nosotros docentes Lamentablemente, ¿me escucha? para tener la pregunta, Sí, la me la pregunta pueda... es, ¿cómo usted mira esta cuestión de la educación emocional, digamos? Nosotros acá en Brasil empezamos a escuchar mucho, ¿no? La necesidad de esta educación emocional en la escuela, más una cosa que los profesores nosotros tenemos que también llevar en cuenta dentro de nuestros planes, de nuestras clases, en fin, y más el contenido, ¿no? Y más estas cosas también que nuestros compañeros de acá están hablando, ¿no? No sé si podría hablar algo sobre esto. Gracias.
capté la, o sea, profesor, creo que puedo, no sé si es la misma de usted, pero voy a tratar. Claro, yo hasta el momento, hay una segunda, es que la educación positivo es algo que recuperar. Y era que de alguna manera la tarea del profesor siempre era imprevisible. Por muchos años, por muchas décadas, eso tenía una connotación positiva, ¿no? Eh, y al final, porque al final lo que importaba era la vinculación que el profesor podía tener con el estudiante y cómo podía influir en la vida del estudiante, etcétera, etcétera. Vivimos tiempos que son difíciles, Mario también lo explica muy bien, porque han cambiado muchas cosas. Una posibilidad es tratar, y voy a hablar un poquito de esto después, es tratar de buscar las fórmulas, las soluciones, las recetas. Pero la verdad las cosas es que probablemente lo que único que tenemos, lamentablemente, pero también afortunadamente, somos nosotros mismos. Somos lo que nosotros traemos a la mesa. Somos como nosotros podemos transformar ciertos contextos que son extremadamente complicados y poder transformarlo en un espacio que sea enriquecedor para uno y en definitiva para quienes también estamos. Por supuesto, esto por ahora suena muy vago, yo lo entiendo. Pero lo que quiero decir simplemente es que hay algo humano en la educación que uno debiera aceptar que las situaciones y las circunstancias pueden ser dependen mucho de nuestras interpretaciones. Yo le decía también, ¿no es cierto?, de que en la medida que nosotros dejamos abrir eso personal, surge un problema en el sentido de que todo se hace muy subjetivo, ¿no? Todo se hace tan personal que es difícil poder decir, bueno, ¿cómo acogemos esta multiplicidad que sale de lo personal? Ese es un problema, por cierto. Pero lo que quiero decir es de que, sin embargo, lo personal puede darnos pistas que a lo mejor otras formas de acercarnos a las cosas no permiten. Básicamente, esta cosa de que la profesión cada vez debe funcionar más como técnicamente y menos personalmente. Técnicamente, que si yo hago A, B, C, D, voy a lograr E. Y claro, hemos empezado los profesores a pensar así, pero nos damos cuenta que la técnica muy pocas veces nos resuelve los temas. Y ahí, ¿no es cierto?, esta posibilidad de volver a lo personal. Para entrar un poco en lo que usted dice, yo una de las cosas que uno se ha sorprendido es que efectivamente lo virtual se haya transformado en un espacio tan despersonalizado. Y la pregunta es si debió haber sido así. O más interesante la pregunta, si podría haber habido otra forma de que no hubiese sido así. Cuando uno, por ejemplo, efectivamente está el tema del Internet, que en Chile también es muy complicado porque si la gente abre sus cámaras, pierden la calidad del Internet, entonces efectivamente muchas personas tienen que poner sus fotos, sus letras, y hay una razón importante detrás, ¿no? Pero por otro lado uno piensa, que nunca hubiésemos estado más unidos o nunca hubiéramos aprendido tanto los unos de los otros si hubiésemos podido tener clases virtuales con cámaras común y corriente. Es decir, una cosa que la escuela estaba haciendo en los últimos tiempos, y ya hablaré un poquito de eso, era que nos estábamos despersonalizando, ¿sí? Que los barrios ya no importaban, que nuestras tradiciones familiares ya no importaban, y como que lo virtual, si hubiese funcionado, por lo menos desde una perspectiva personal, podría haber roto aquello, ¿no? O sea, de repente ustedes ahora están en Brasil y conocen parte de mi casa. Si yo hubiese ido a visitarlo a Brasil y hubiera hecho esta ponencia en un aula magna, ustedes no habrían conocido mi casa. Incluso si ustedes se fijan, no sé si se ven, pero por ahí está la foto de mi hijo cuando era bebé, ahora es más grande. Pero lo que quiero decir es que ahí hay un dato personal mío, ¿no? A lo mejor pueden ver que hay libros. O sea, lo que quiero decir es que no tenía por qué haber sido así.
Fue así porque las circunstancias son así, las circunstancias humanas son así. Y a veces es importante, ¿no es cierto?, apelar a esos sentimientos humanos para revertir ciertas situaciones. Otra cosa también que yo veo en relación, ¿no es cierto?, a lo que estoy tratando de plantear, yo lo veo en términos de Chile. Chile, ustedes saben que es un país que es muy, muy disciplinado en ciertos aspectos. En otros aspectos es indisciplina pura, pero en algunos aspectos es muy disciplinado. Que todavía el Estado tiene mucha influencia. Y entonces el Ministerio de Educación llenó, digamos, de programas nuevos, de contenidos mínimos, llenó. Cuando a lo mejor deberíamos haber gastado un tiempo simplemente a hablar con nuestros estudiantes de qué significaba estar en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, de hablar lo que significaba a lo mejor de estar perdiendo un familiar, de estar hablando a lo mejor de lo que significa que hay países que, como ustedes mismos, Brasil, lamentablemente, hemos sufrido mucho viendo la cantidad de personas que han perdido su vida. En vez de estar hablando de eso, que nos hubiese llevado a hablar de valores tan importantes como la vida y la muerte, hoy día usamos el conocimiento como una suerte de excusa para no poder hablar de esos temas. Y ahí hay un problema grave, ¿no? Porque finalmente si hay una cosa, una herramienta que nosotros necesitamos para hablar de estas cosas, es del conocimiento. Nosotros, conociéndonos más a nosotros mismos, generamos el conocimiento que nos permite conocer más de la realidad. Entonces, bueno, con decir eso, simplemente quería responder, profesor, y como no le escuché bien la pregunta, no sé bien si le entendí, pero decirle que el rescate de lo personal debe llevarnos a quebrar o intentar quebrar o hacer el intento de quebrar ciertas limitaciones, ciertas restricciones que hoy día estamos viviendo, pero con mucho dolor, porque nos impiden ser buenos profesionales, nos impiden comunicarnos con las personas. Y romper eso, tenemos solo un camino, que es recurrir y precisamente rescatar lo personal. Ahora, yo quisiera pasar a la siguiente diapositiva, que quizás con lo que ya he dicho no es tan necesaria. Sí, ahí. Quizás no es tan necesaria porque, bueno, de alguna manera ustedes han planteado algunos problemas concretos que se están dando en términos de nuestras sociedades, de los grupos humanos con los que estamos relacionados. Pero también, y ahí venía el tema del título, de alguna manera estos problemas están siendo amplificados por el Estado, de alguna manera están siendo amplificados, en el caso de ustedes tienen el Estado nacional y también tienen sus gobiernos federales, pero también por cómo todo eso abarca una escuela, ¿no? Hoy día los directores están tomando decisiones que están muy influenciadas por temas de financiamiento, son muy fuertes en Chile. Yo he sabido que algunas cosas que se hacen en temas de política educativa en Brasil también no ayudan a que los profesores puedan involucrar esta dimensión personal. ¿Ya? Y voy a decir 4 cosas, más o menos brevemente. Por supuesto, no sé si esto en el estado, digamos, Grande do Sul, a lo mejor son estados más centrales, no lo sé. Brasil es un... Yo he estado leyendo hartas cosas de Brasil, y uno dice, no, Brasil, hay que vivir en Brasil para entenderlo, ¿no? Porque esa es la situación de los países federales, que tienen una cantidad enorme de recursos y posibilidades, versus países centralizados como el mío, pero entenderlos es muy difícil, porque lo que pasa en un estado no necesariamente pasa en otro, pero sin embargo hay ciertas cosas que de alguna manera están en todos los países y que también han entrado en Brasil. Y 4 cosas quiero decirlas. La primera cosa es que, de alguna manera, las políticas educativas en general, con la finalidad de adaptar lo que pasa en la escuela y hacerlas más productivas, ponerlas al servicio de determinados fines más económicos, más de redistribución material, si uno lo quiere decir en términos positivos, ha hecho de que efectivamente se empiece a proponer una forma de ser profesor que no necesariamente era la experiencia que tenían los profesores. Específicamente hoy día tenemos un profesor que es más competitivo, porque además tiene que asegurarse el lugar de trabajo como antes no lo hacía. Un profesor que ha ido tomando conciencia, por un lado, que tiene que mejorar sus condiciones laborales, pero por otro lado ha aprendido
que la mejora de sus condiciones laborales va a pasar por su propio desempeño profesional. Y eso hace que específicamente ya tenga menos interés, por ejemplo, en participar en las asociaciones colectivas de los profesores. O hace que un profesor hoy día vea menos importante establecer relaciones extraprogramáticas con los estudiantes. Porque hablando de tiempo, habíamos hablado de tiempo, hoy día el profesor, el tiempo lo tiene que ocupar para poder ver cómo se promueve individualmente. ¿Y por qué eso es beneficioso para las políticas educativas? Porque vemos a un profesor más focalizado, más dedicado a los objetivos que el Estado piensa que son importantes. Y voy a dejar hasta ahí la explicación, pero se entiende, ¿no es cierto?, que son todas estas discusiones que hoy día tenemos respecto a hacer las escuelas más efectivas, a que las escuelas sean más funcionales, que den más resultados. Y bueno, el profesor, por lo tanto, tiene que ahí jugarse su propio expertise profesional. Una segunda cosa que es bien contradictoria, porque aparentemente es bueno, y tiene que ver con que por mucho tiempo se cuestionó a los profesores porque no vinculaban teoría y práctica. Porque por un lado, la práctica de ellos iba por un lado y la teoría iba por otro lado. La verdad de las cosas es que eso así es una discusión que da para mucho, donde las políticas educativas todos dicen que el profesor tiene que estar más centrado en su práctica, tiene que estar más centrado en su quehacer, y claro, suena positivo, pero la verdad de las cosas es que tiene un efecto de simplificar la tarea del profesor. Es decir, es verdad que podría haber habido una imagen de un profesor que a lo mejor estaba muy preocupado de la teoría, ¿no? Estaba muy preocupado de los conocimientos, estaba muy preocupado de recitar determinados contenidos. Perfecto, eso es una buena crítica. Pero no es una buena crítica si al final el profesor es alguien que tiene que levantarse, llegar a una escuela, entrar a una sala de clase, saludar, recoger conocimientos previos, abrir el texto escolar, hacer preguntas de aplicación, organizar un trabajo grupal, luego cierre, siguiente clase, conocimientos previos, bla, bla, bla. O sea, un profesor que en el fondo su labor se tecnifica. Y un profesor que se le dice, mire, usted cuando haga bien estos pasos, estoy hablando en este caso Chile tiene de alguna manera declarado lo que se llama un marco de buena enseñanza, en que hay 4 dominios, cada dominio tiene como 20 indicadores, entonces de alguna manera se le dice al profesor, si usted conoce estos 80 indicadores, va a ser buen profesor. Pero cuando uno dice, si tengo que cumplir 80 profesores, ¿cuándo hay tiempo para mi autoformación? ¿Cuándo hay tiempo para leer? ¿Cuándo hay tiempo para cuestionar los contenidos del currículum? ¿Cuándo hay tiempo para planificar de mejor manera una actividad? Entonces, de alguna manera, a pesar de que las políticas educativas dicen que hay que vincular la teoría con la práctica de mejor manera, en realidad lo que ha pasado es que cada vez hay menos vinculación en teoría y práctica. Quizás hoy día hay más prácticas que antes, pero el problema es que hoy día esa práctica no se vincula con la teoría sobre el conocimiento que el profesor debiera estar construyendo. Entonces tenemos un profesor que hoy día se dice está desintelectualizado, un profesor que ya no da opiniones sobre lo que pasa en la sociedad, es un profesor que a lo mejor ya no habla sobre algunos temas de su disciplina, un profesor que está simplemente preocupado de que una ala se gestione bien, porque supuestamente si se gestiona bien los estudiantes van a aprender más, pero detrás de eso no hay mucha elaboración teórica tampoco. Ese es un segundo problema. Entonces, un primer problema es que los estados están afectando a los profesores, primero porque ya el profesor no puede preocuparse de algo que era parte de su experiencia, que era tener relaciones colaborativas con los demás. Ahora tiene que preocuparse más de sí mismo. Segunda cosa, ya el profesor no puede ser experto disciplinario, ya no puede buscar nuevas experiencias, no, tiene que preocuparse de un solo tipo de práctica. La tercera cosa que por supuesto está relacionada y que tiene que ver con que de alguna manera el profesor ya no es aquel que es el especialista de lo que él hace en el aula. Ahora tiene expertos que vienen y le dicen, mire, usted todo lo que ha sabido, olvídelo. Un día usted lo que tiene que saber es aplicar estas técnicas didácticas y más o menos tiene que seguir estos pasos, que ya un poco ya hablé.
Entonces, evidentemente, el profesor ya no está construyéndose a sí mismo, ¿no? No puede usar lo personal. Todo esto que hablamos anteriormente no lo puede hacer, porque el profesor ahora le están diciendo qué es lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y la tercera cosa es que el profesor, hoy día el Estado, lo que quiere esta imagen de este profesor, lo está midiendo, lo está evaluando y por lo tanto está construyendo las posibilidades de que él pueda desarrollarse personalmente en su profesión. Y además al hacerlo, quienes somos del ámbito educativo sabemos que cuando nosotros medimos algo y no medimos otra cosa, en el fondo estamos diciendo esto que medimos es más importante que esto que no medimos. Y entonces ahí hay una pregunta que hay que hacerse y que es muy importante. Muchas veces los profesores lo que han hecho es entrar a discutir con el Estado sobre estos temas técnicos. Y al hacerlo, muchas veces los profesores lo que han hecho es abocarse a discutir los temas que para el Estado es importante, pero que quizás para ellos no es importante. Voy a dejar hasta ahí para no entrar en complicaciones, pero nosotros lo vemos mucho, lo discutimos en algunos círculos con algunos profesores chilenos que tenemos una carrera de desarrollo profesional decente, pero no dice nada sobre desarrollo profesional decente. Dice sobre portafolio, dice sobre aumentos de sueldo, dice sobre cuándo el próximo examen, dice, pero no dice nada de cómo los profesores pueden ser mejores profesores. Entonces, ahí hay una pregunta que yo creo que es importante, que el profesor deba, frente a estas cosas, no tan solo ver temas técnicos de la profesión, es decir, ¿por qué lo que dice el Estado es bueno o malo acá? ¿O por qué este sueldo es bueno o malo acá? ¿O por qué el portafolio? No, el profesor deberíamos estar viendo, bueno, ¿y qué es lo que realmente queremos hacer como profesores, en lo personal? Porque mientras mejores personas, mejores profesores somos, eso es un poco lo que decía anteriormente. Entonces, frente a eso yo digo, lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros escuchemos sobre política educativa, uno tiene que ser capaz de decir, mira, estas cosas son buenas, estas cosas son malas, pero el criterio debiera ser lo personal, lo que nos hace a nosotros ser mejores profesores. Y ahí quiero ligar con lo último que voy a hablar hoy día, y ahí puede avanzar a la última diapositiva. Profesora, sí, ya. Lo que quiero decir es que quiero usar la anterior. Quiero utilizar a este académico que es de ustedes, aunque también es un poco nuestro, porque Paulo Freire estuvo varios años con nosotros en Chile, pero es de ustedes. No lo quiero usar en sentido que generalmente se ha usado, un poco el intelectual de la educación, el teórico de la educación, porque además hoy día entra otra dimensión que no quiero entrar, que es como toda esta cosa de la dimensión política del pensamiento de Paulo Freire. No es eso lo que quiero hablar hoy día. Yo quiero rescatar de Paulo Freire algo muy particular que en general no se habla mucho, no se dice mucho, pero que para mí me parece que es sumamente importante. Y quizás para mí es lo más importante de Paulo Freire. Muchas cosas de Paulo Freire son muy importantes, teóricamente, abstractamente, pero muchas veces, de hecho, yo lo escucho en Chile, ¿no es cierto?, Paulo Freire como el utópico. Y la verdad las cosas que yo discrepo de eso. Porque yo creo que todos los escritos de Paulo Freire en un porcentaje importante son autobiográficos. Es decir, lo que hace que Paulo Freire todavía tenga tanta llegada es que Paulo Freire es extremadamente personal en lo que dice. Cuando él escribe La pedagogía oprimida, ¿no es cierto?, que es su gran texto político, donde están las grandes definiciones, bueno, si uno lee eso, uno puede leer, en realidad está leyendo la historia de Paulo Freire yendo a trabajar con los campesinos y juntándose con su equipo y organizándose los equipos que iban y entonces se juntaban con los campesinos y hacían A y luego hacían B y tenían un resultado C. Bueno, eso no era simplemente, no es una propuesta de un laboratorio, era una historia, es la historia de Paulo Freire juntándose con los campesinos, es un aspecto personal que lamentablemente hemos ido perdiendo de vista y que creo que hay que rescatar en Paulo Freire. Y luego, ¿no es cierto?, su última etapa, ¿no es cierto?, cuando él ya es secretario de Educación en Sao Paulo, me parece, me
me va ahora, por alguna razón se me fue eso, y uno lee los escritos, muchos de ellos son entrevistas. Él tiene, ¿no es cierto?, su libro Educación en la Ciudad, que son entrevistas, donde él habla de lo que él experimentó como secretario de Educación en el estado, digamos, donde laboró. Lo que quiero decir es que para el efecto de lo hoy día yo he tomado a Paulo Freire porque creo que es uno de los pocos teóricos que tenemos en América Latina donde él está preocupado de las personas. Él está preocupado de que el profesor no disocie su ser profesional de su ser personal, porque su ser personal le va a ayudar a ser un buen profesional. Ahora, quiero hacer una cosa también acá, que es muy particular de Paulo Freire. Nosotros los profesores, cuando yo termine ahora, y mi señora me pregunte, ¿cómo te fue? Yo decir, mira, fue interesante, me hackearon, y voy a contar la historia del hackeo. Es decir, lo que quiero decir es que lo que a nosotros nos permite unir persona y contenidos y profesión son nuestras historias. Son como nosotros nos podemos integrar todas estas dimensiones temporales, espaciales y relacionales en la capacidad que nosotros tenemos de construir historias. Son nuestras historias finalmente los que nos hacen ser profesionales, los que nos hacen degustar lo que hacemos como profesores. Mientras mejores historias construyamos, probablemente significa que mejores son nuestra experiencia como profesor. Entonces, cuando hablamos de Paulo Freire, no es que simplemente se sentó en un escritorio y dijo, mira, educar es esta experiencia, donde casi experiencia debería ser como una conducta. El profesor tiene que comportarse así. No, Paulo Freire está hablando de experiencia. Sí, está hablando de eso que constituye lo personal de cada uno. Y en él, desde su experiencia personal, él pareciera pensar, yo lo interpreto así, de que hay algunas experiencias que son importantes, pero que hay que mirarlas como experiencias, no como conductas a seguir. Porque eso es lo que invita a que nosotros pensemos cuáles debieran ser nuestras experiencias. Entonces, rápidamente voy a recorrer estas 4 experiencias. Lo primero es la experiencia de aprendizaje, que tiene que ver con lo temporal, algo que hablamos poco. O sea, cuando Paulo Freire, y voy a hacerla cortita, como vimos nosotros, cortita. Cuando Paulo Freire dice, ¿no es cierto?, de esto de lo bancario y de lo transformador, es decir, que el educador no es alguien que deposita el conocimiento en la mente de un estudiante, en la relación opresor-oprimido, es más que simplemente una descripción teórica de lo que pasa en un acto que uno puede abstraer. Lo que en realidad Paulo Freire está diciendo que el aprendizaje es una experiencia que requiere tiempo. Es una experiencia que no se logra de un día para otro, que no se logra teniendo, ¿no es cierto?, una suerte de presión sobre nuestra espalda de que tenemos un examen. ¿Cierto? Paulo Freire vincula la experiencia del aprendizaje, una experiencia del propio educador, y que debe, ¿no es cierto?, traducirse con el estudiante, en una experiencia que parte de la curiosidad, que de la curiosidad, ¿no es cierto?, va subiendo y agarra, ¿no es cierto?, aquellos contenidos que de alguna manera ayudan a la persona a conocer mejor el mundo en que vive. Todo eso requiere mucho, mucho tiempo. Y ahí hay una cosa también que es importante, ¿no es cierto?, para un estudiante, porque es el único momento en que va a poder hacerlo. Tiene toda su carrera por delante. Tiene toda su carrera por delante. Y tiene que pensar su carrera en términos del tiempo. Tiene todo un tiempo para aprender. Tiene todo un tiempo para ayudar a otro a aprender. ¿Cómo quiero usar ese tiempo? ¿Qué conocimientos que le gustaría adquirir? Que a lo mejor hoy día no puede, pero ¿qué conocimientos le gustaría adquirir? Y ojalá esas decisiones no sean cosas meramente instrumentales, que quiero otro cargo, porque no necesariamente eso es aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa de Paulo Freire, ¿no es cierto? ¿Cómo usamos el tiempo para aprender? Lo segundo es como la experiencia contextualizadora, ya he dicho algunas de esas cosas, que tiene que ver con el espacio. ¿Cómo nosotros usamos el espacio para conocer más de los demás? ¿Cómo usamos los espacios para vincular conocimientos abstractos, complicados, con lo que pasa
cotidianamente en un espacio mucho más limitado que puede ser un aula, en un barrio, en una favela, etcétera, etcétera. La tercera, que también la hemos escuchado mucho, que tiene que ver con las relaciones. Efectivamente, lo que nosotros hagamos como profesores debiésemos llevar a tener una relación mucho más dialogante, de conversación, democratizadora. Las democracias son conflictivas, hay luchas de poder, algunos quieren más, algunos quieren menos. Bueno, hay que tener esa capacidad y eso saca lo mejor de nosotros. Ser cada vez más tolerantes, ser cada vez más acogedores. Bueno, todo eso hace que evidentemente sea mucho más gratificante lo que hacemos. Y lo último, que también lo hemos escuchado, son las experiencias transformadoras. Todas estas cosas que habla Paulo Freire, si ustedes las buscan, Paulo Freire la acompaña de historias. Por ejemplo, ¿no es cierto?, va a hablar de cuando él, ¿no es cierto?, fue a una escuela y habían unos profesores hablando y los profesores dicen, no, es que estos chicos nunca van a aprender porque están en bar. Es una historia, ¿no es cierto? Cuando Paulo Freire habla de la transformación, ¿no es cierto?, de cómo una niñita la querían expulsar de un colegio, pero llegó la abuela y fue a hablar con el director, y bueno, el director le dijo, ya, bueno, a ver, tráigame la niñita, y le pasó un libro, y la niñita aprendió el libro, y, o sea, lo que quiero decir es que todo esto tiene un correlato como historia. Y la experiencia transformadora, de alguna manera, es esa historia que tenemos que construir, que yo quiero que ustedes construyan, que todos debemos construir. Porque la vida pasa rápido, nuestras experiencias son temporales, y qué importante que en esta vida nosotros vayamos teniendo una historia de nosotros mismos, una historia que dé cuenta de quiénes somos como profesionales. Es decir, hoy día, ¿no es cierto?, estoy poquito, 5 años, bueno, en estos años tengo esta historia de haber llegado a un lugar nuevo, de no haber sabido, de aprender, de sentirme más seguro. Y luego más adelante de una historia ya de una historia de medianía, ¿no? Bueno, yo acá me siento ya más, con una voz más propia y me siento más innovador y me siento más exitoso en lo que hago, y llegar a una etapa más tardía de la historia como profesional, decir, miren, la verdad las cosas que estoy menos preocupado de las técnicas, estoy más preocupado de mis estudiantes, de lo que realmente les duele, de lo que no les duele, estoy más preocupado de dejar un legado, de que se acuerden de mí. O sea, todas esas son historias, y todas esas historias pueden apuntar a aspectos transformadores. Transformadores en las 3 dimensiones, en lo temporal, en lo espacial, en lo relacional. Pero para eso es muy importante que frente a discursos de profesión que hoy día están en boga, que vienen de un Estado, nosotros vayamos adquiriendo autonomía. Y esa autonomía va a pasar por querer más lo personal de lo que hacemos. Yo siento que los profesores, para cerrar, quizás hemos tenido algunas derrotas, a lo mejor querido, sino porque las circunstancias han sido así, porque nos convencieron que lo que hacíamos no era personal nuestro, sino que venía impuesto desde afuera. Y esos son los tipos de relaciones que tenemos que tratar de estar día a día intentando revertir. Mario me parece excelente, me gustó porque en el fondo vuelve a reiterar lo que uno está viendo, y efectivamente uno puede ponerse pesimista, pero cuando uno lo mira desde lo personal, y uno ve que en la personal está lleno de posibilidades, lleno de alternativas, a lo mejor no las ideales, pero que ciertamente a nosotros nos hacen sentirnos auténticos, nos hacen sentir que lo que hacemos vale la pena, bueno, ciertamente hay espacio para la esperanza, y precisamente algo que Paulo Freire nos habló tanto a lo largo de su vida y su trabajo. Resumiendo, yo lo que he tratado de hacer en esta mañana es simplemente decirle, estudiantes, profesores, retomemos el amor por lo personal, no dejemos lo personal fuera de nuestra profesión, y que ojalá que nuestra profesión cada día nos haga mejores personas. Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Habiendo dicho eso, por lo tanto, abro la posibilidad de escuchar lo que ustedes quieran compartir conmigo. Está con el micrófono cerrado. Laura escribió 2 preguntas, no sé si quiere que yo las lea. O... Por favor, por favor. Sí, las puedes leer, Valesca, tranquila. ¿O quieres tú comentarlas? No sé, ¿qué prefieres? Hay que verla en el... ¿Puedo leerlas? Sí. Las fui escribiendo a medida que iba el profesor hablando.
Así que no sé si escribí bien, pero más o menos esto, profesor Eduardo. Primero, felicitación. Me voy a poner para que quede más humano y menos colonial. Así. Entonces, ¿cómo procede? No sé si me expresé bien, pero ¿cómo proceder con la heterogeneidad irreductible de la sociedad brasilera? Porque acá, yo soy de Córdoba, de Argentina, pero soy naturalizada brasilera hace muchos años. No voy a contar mi vida, que es un poco larga. Yo también estoy en los 50 y algo. Bueno, quiero decir, mi historia acá tiene más de 25 años, en fin. Entonces yo veo la heterogeneidad, la diversidad en la clase. Soy profesora en el Colegio de Aplicación de la URGS. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo enseñar en la diversidad con un modelo homogeneizante? Ahí aparece la BNCC, me estoy refiriendo a eso, que impone, ¿no?, un modelo único, supuestamente universal. Entonces yo le pregunto, ¿qué piensa sobre esas voces apagadas de nuestros pueblos de América que están también silenciados en la clase, en el aula? Nosotros vemos eso, las raíces de América profunda están dentro de la clase, en silencio, y muchas veces nos dan la espalda, y vemos un rechazo al profesor y no entendemos, y tal vez haya algo que investigar ahí abajo, ¿no? Le agradezco enormemente su presentación, le puse acá, cuidadosa y humana, para pensar en ser mejor persona y mejor profesor, ¿no? Y además le puse otra más, que ya que estamos, se la digo, si hubiera tiempo, tengo otra pregunta, le puse así, ¿qué piensa sobre esto? Oír al alumna, ¿no? Alumne, como ahora están diciendo, oír antes de imponer nuestra voz, estamos como formados para imponer, para llevar ese modelo único que nos formó a su vez. Yo vengo de una generación de dictadura militar, usted sabe en Argentina cómo fue, como en Chile, como acá, en fin, sabemos, ¿no? Entonces yo fui educada en el silencio, en el orden, el profesor mismo no podía ni hablar, entonces mandaba a estudiar de aquí a allá, era así mi educación, no muy diferente de la suya probablemente. Entonces, dejarlo al alumno, nosotros ahora a hablar. Después sí operar, transformar en la clase, pero siempre orientados por el principio de la vida en primer lugar, lo que no orienta nuestro sistema moderno, capitalista, eurocentrado, ¿no? No es el principio de la vida, es al contrario, el principio de la no vida. O sea, ¿cómo hacer para descolonizar la educación? Claro, estoy haciendo preguntas que no tienen respuesta, estamos construyendo, yo sé. Entonces no se preocupe, no hay una respuesta para esto, ¿no? ¿Le parece que ese sería el camino? ¿Qué piensa sobre eso? Entonces sería un aprendizaje situado geoculturalmente. Hay un filósofo argentino que no sé si se trabaja en Chile, Rodolfo Kusch, América Profunda, Seducción de la Barbarie, un filósofo despreciado que recién ahora se comienza a hablar sobre él, ¿no? Y a valorar. Entonces, bueno, paro por aquí para no ocupar el tiempo, que es precioso, y le dejo la palabra. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por su voz aquí. Muchas gracias. No, yo estoy de acuerdo completamente con usted y estoy completamente de acuerdo con las preguntas, ¿ah? Porque creo que son preguntas importantes. La cosa es si, que sería parte de a lo mejor otra ponencia, pero pensando en Paulo Freire, ¿no es cierto?, en su pedagogía de la pregunta, quizá hoy día son tiempos de preguntas más que de respuestas. A lo mejor suena como que no me quiero eh, eh, como jugármela por una respuesta, pero creo que efectivamente las preguntas suyas son muy importantes. Una de las cosas que sí creo que ha ayudado mucho ciertos estudios es entender, ¿no es cierto?, que las escuelas siempre van a estar en función del Estado y el Estado tiene su forma de hacer las cosas. El Estado siempre va a buscar homogeneizar. Ahora, eso no significa que el Estado sea tonto, ¿ah? Básicamente el Estado además son personas. Y por lo tanto, el Estado moderno, el Estado de nuestros últimos 30 años, es un Estado bastante sofisticado. En América Latina, claro, siempre lo vamos a acusar de corrupto, siempre lo vamos a acusar de muchas cosas, pero en muchos aspectos este Estado
es mucho más inteligente que el Estado hace unos 50 años atrás. Yo creo que efectivamente el tema de la dictadura es un tema, es decir, mucha gente dice en Chile, mira, llevamos 30 años de democracia y no hemos avanzado nada y no sé qué, pero la verdad las cosas es que este Estado es mucho más inteligente que el de la dictadura, no tan solo por temas de represión, sino que también porque las tipas de voces que han entrado al Estado son un poquito más sofisticadas, son un poquito más preparadas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Es que efectivamente hoy día tenemos esta contradicción que los estados nacionales, que son homogeneizadoras, muchas veces ellos son los que toman la bandera de la diversidad, ellos son los que toman la bandera de las múltiples voces, ellos son los que toman la bandera, ¿no es cierto?, de que tenemos que generar cuotas al interior de nuestras escuelas, todo lo cual está muy bien, por supuesto. La pregunta es si cuando ellos hablan de eso, cuando el Estado habla de eso, si lo dice en el mismo sentido que a lo mejor nosotros pensamos. Y ahí ciertamente se genera un problema, porque de alguna manera están todas estas posibilidades de incorporar a los estudiantes, ¿no es cierto?, de la comunidad LGBT, o darle más importancia, ¿no es cierto?, a la diversidad multicultural, pero la verdad es que nos seguimos sintiendo de que esta diversidad, de alguna manera, siempre termina en siendo más excluyente. Y por lo tanto, estamos siempre como atrapados en esta cosa. ¿Dónde quiero llegar con esto, profesora? Decir, yo creo que tenemos que ocupar los espacios que nos ha regalado el Estado en los últimos 30 años, porque ahí efectivamente hay recursos, ahí hay posibilidades, pero por supuesto tenemos que hacerlo no ingenuamente. Yo sigo pensando que el profesor, no hay nadie como el profesor que pueda resolver estos temas en el espacio concreto de su aula. Es decir, ese profesor que todos los días va a entrar a las 8 de la mañana hasta las 9:30 con 30 estudiantes, tiene una posibilidad única de poder realmente entender estos tipos de temas. Ahora, usted lo dijo, ya me liberó de la responsabilidad de responderlo de manera, de dar una respuesta certera. Yo creo que esto no se soluciona con técnica. Yo creo que esto no se soluciona con técnica del Estado, que es lo que quise decir. Yo creo que esto lo resolvemos cuando finalmente nos convencemos que la aula es un espacio de personas. Y las personas cuando están juntas se tendrán que dialogar, tendrán que pelear, tendrán que ser tolerantes, tendrán que hacer todo lo que tengan que hacer para convivir. Porque como dijo alguien por ahí, estamos condenados a convivir. Y efectivamente tenemos que convivir con todas las herramientas que hacen que nuestra experiencia sea efectivamente más integrada en términos de que sabemos que la exclusión y la enemistad no nos hace más integrados, por lo menos los profesores creemos eso. Por lo tanto, vuelvo nomás simplemente a resaltar lo personal como un valor que no se debe dejar de lado. Yo veo muchas negociaciones, muchísimas negociaciones. Usted sabe que nosotros estamos en periodo de una nueva constituyente y sin embargo veo negociaciones, veo intereses de clase, veo los mismos intereses de raza, y claro, uno va a decir, hay que apoyar ese proceso porque algo vamos a avanzar. Pero si no retomamos lo personal, en lo local, en lo cotidiano, nada de eso va a servir. Creo que los profesores, para seguir con la idea, tienen la posibilidad de apelar a lo personal todos los días, como muy pocos profesionales pueden. Y ahí creo que tendrá que estar todavía la fortaleza y estar nuestros recursos más apropiados. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesor. Excelente respuesta. Comparto todo lo que dijo. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún aporte más? Muchas cosas para reflexionar, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, ojalá que haya podido comunicarme bien, me hayan podido entender y por sobre todas las cosas sentir que quería que habláramos de estos temas. A lo mejor fui yo el único que habló, pero la finalidad es que tenemos que poner estos temas en la mesa, porque si no vamos a perder, nos vamos a vaciar de lo que debiéramos ser. Así que muchas gracias por la escucha atenta, muchas gracias por la invitación y un abrazo grande a cada uno de ustedes. Gracias. Podemos interrumpir entonces la grabación. Así es.